Cordial saludo, estimados estudiantes del grupo de Antropología Visual, grupo número 2. Voy a retroalimentar sus trabajos que presentaron en la primera fase. Xiomara León Puentes nos trae un proyecto sobre la plaza de mercado de Fusagasugá, en la que voy a empezar primero por las desventajas, y es que sí es preocupante que el día sábado, que es el día que tú vas a hacer la observación, pues no puedas porque estás estudiando en Bogotá. Eso sí es un poco preocupante y es necesario que miremos a ver si es una buena decisión hacer el estudio sobre la plaza de mercado, que me parece muy interesante las plazas de mercado por sus cambios culturales y sus arraigos y sobre todo por esas pérdidas que hay frente a otras formas de adquisición de comercio como los grandes supermercados o los surtifruers que han aparecido en las poblaciones, ¿no? Pero ojalá pudieras coordinar con tu estudio un sábado al menos para poder estar, un par de sábados para poder estar, para poder documentar, así digamos entre semana, que hay tal vez menos flujo, se puedan hacer las entrevistas. Siguiendo ahí como por ese final, así no se cita una bibliografía, por favor revisa la norma APA, yo les recomiendo que busquen APA en internet, APA sexta edición, y las buscan y ahí les aparece cómo se cita. Bueno, entonces en el planteamiento, pues me parece interesante que sea Villeta, sin embargo, desde el mismo planteamiento sería muy bueno que nos recalcaras como esa importancia de esa plaza de mercado, no tan al final, sino más hacia arriba. Eh, Tú vas a hablar sobre la comercialización un poco y sobre el comercio justo, la compra justa que tienen frente a eso, y me parece un problema interesante para observarlo desde la antropología. Y por favor, consulta cosas sobre la antropología económica que puede haber ahí, o sobre mercados sustentables, sobre comercio justo, para que pues vayas teniendo más aportes conceptuales frente al tema. Mm, Sería interesante que desde ya pudieras mirar quiénes son esas personas que tienen tal vez la administración de la plaza de mercado, y si te dan permiso de filmar en la plaza de mercado, comúnmente no hay ningún problema, pero se requiere como ese permiso. Y también mirar qué zonas de la plaza de mercado te vas a enfocar. Entonces me voy a enfocar en las verduras de Doña María, porque entonces ahí ya vas definiendo las personas exactamente, no solo el lugar, plaza de mercado en general, sino tal vez las zonas y los sectores que vas a mirar. Entonces, las verduras de Doña María, la fruta de Don José, las carnes de Don Juan, como esos espacios que tú vas a entrar a observar. Y obviamente, pues, ojalá tú puedas entrar a observar un sábado, que es donde está, pues, el mayor jugo, fruto que tú puedes encontrar, ¿no? Sobre todo para poder tomar la parte de fotografía, la parte de video, ya que las entrevistas pues se podrían hacer en otros momentos, incluso que tengan menos voleo los vendedores, ¿no? Siguiente al paredón, tenemos a Jenny Paola, que nos trae una propuesta sobre el maíz en el municipio de Chía. El tema me pareció súper chévere porque el maíz es muy identitario, muy interesante, y sobre todo en la sabana cundiboyacense. Bueno, no entiendo bien esa relación que está entre el maíz y la caseta de la pastoral social que hay ahí al pie de la iglesia. No sé si en esta caseta, con ese, porque viene del mismo sufijo de casa, casita, casalote, caserón, es con S, es de casa, de S. No con C como la tienes, si no sería la caseta, sí sería como la acción de casar, con Z, y es que se vuelve caseta, es con S. Entonces,
si esta caseta, digamos, vende productos de maíz o qué acciones suceden en esa caseta para que tenga esa relación con el maíz. O se proponen las acciones del festival o como porque no entiendo bien, no comprendo tal vez esa relación de la caseta con el maíz. Por la fotografía que tienes, veo que hay como una greca, como venta de productos y quisiera ver si esos productos que venden ahí están relacionados con el maíz o por qué tú lo haces. Me parece chévere que miremos el maíz desde una perspectiva política, sobre todo también como esa pérdida de territorio agrícola que tiene Chía y que tienen todas las poblaciones cercanas a Bogotá. Eh, o sea, definir mejor el papel de la caseta frente al maíz, porque de ahí, pues ya que tú te vas a establecer ahí, como por qué lo tomas y justificar más ese lugar. Y mirar pues un poco cuáles son las personas, porque no vas a tener información sobre todas las personas del municipio, sino que vas a hablar tal vez con algunas personas interesantes sobre el maíz. Entonces, el cultivador de maíz, las señoras que hacen productos de maíz y que le venden a la caseta y en la caseta se venden esos productos de maíz. Un poco esa relación que esté ahí frente a ese producto, ¿no? Entonces, claro, el domingo sale la mayor parte de gente y se puede observar, pero yo quiero mirar si es ahí donde tú vas a ver la dinámica de el maíz. Y es ahí, me parece importante, qué importancia tiene ese día de la Eucaristía con el maíz y qué pasa en la caseta. Es que ahí se venden productos de maíz o por qué tomas ese lugar, ¿no? Entonces debe tener una relación ahí como muy fuerte. Bien por la bibliografía. Siguiente al paredón. Entonces Juan Pablo pues nos trae una propuesta sobre el pan de maíz de Oriente, me parece muy interesante. Me imagino que ya viste el trabajo del pan de maíz de Pupiales Nariño que hizo tu compañero. Mm, Obviamente tú lo vas a hacer de forma distinta y es, por lo que veo, no es un pan de maíz, sino un pan de sagú que se hace a partir de, pues es el mismo, ese sagú es la misma achira y la masa pues, con la que se producen las famosas achiras es el mismo sagú, solo que en Huila se llama sagú. Entonces, si es pan de sagú, que es incluso distinto en Cundinamarca, es distinto al pan de maíz, que es de maíz. Entonces, o no sé si quieres mirar todas las colaciones y todas las delicias, que entre esas pues está pan de maíz y pan de sagú que hace Luis Dari y Alma. Me parece muy chévere que tú ya tengas definido pues como las personas que te van a ayudar y pues también como ese espacio donde, donde vas a trabajar. No me queda claro, ¿el lugar donde vas a trabajar se llama Pan de Maíz de Oriente? ¿Ha sido bautizado ese lugar? ¿O es un producto que venden en ese lugar que pues tal vez tiene otro nombre? Mm, y claro, ya veo que ya empezaste como a tomar la fotografía, me parece chévere. Me gusta también como que ya tienes un acercamiento de nombres y de personas. Sin embargo, cuando hablamos de la problemática de investigación, tú hablas sobre los químicos que se utilizan para blanquear el almidón. Obviamente eso es un problema porque pues no se sabe qué condiciones, qué consecuencias traiga para la salud de sus comensales. Sin embargo, no es un problema de investigación. Yo creo que un artista visual como tú tal vez tenga interés y le guste abordar
otros temas distintos a los temas de salud. Ah, hay malformaciones o si hay, o sobre todo la composición química que pueda tener estos elementos blanqueadores de la harina. Yo creo que tal vez hablar más sobre ese conocimiento cultural, sobre ese horno que está atrás, sobre estas personas que están haciendo el pan, sobre ese conocimiento que tal vez debe ser ancestral, cómo lo adquirieron, cómo viene de tradición en tradición, cómo se vuelve un producto que se mete en la cultura de Albán y cómo se va volviendo un elemento para la compra, eh, para la venta pues puede ser importante, más allá de los problemas, es decir, plantear un proyecto de investigación más relacionado con el arte, con la antropología visual, con las tradiciones, con la cultura, que tal vez algo químico, que tú no eres un ingeniero químico, ¿no? Entonces, si fueses un ingeniero químico, creo que pues sería muy chévere para ti hablar de esas consecuencias. O si fueras médico, mirar como esas consecuencias médicas. Pero como eres un artista visual, tal vez podrías sacarle más jugo a hablar de tradiciones culturales y a tradiciones en relación con la población, con la memoria histórica, con la construcción de esa memoria histórica en el municipio, que pueden ser más divertidos, ¿no? Mm, eh, como por supuesto ya lo tienes, está más definido pues el con quiénes van a hablar y las acciones, por supuesto que vas a tener. Obviamente vas a tener que madrugar y me parece muy chévere porque pues es mirar toda la preparación que hay en ese pan de maíz, ¿no? La bibliografía también, mira la forma en que se cita en Norma Zapa, ¿vale? Siguiente al paredón es Lina. Lina trae un proyecto que me parece maravilloso sobre los pescadores del Magdalena y me parece muy lindo porque si tienes la posibilidad de ir a Honda, ahí hay un museo, yo te lo paso, el nombre del museo, y creo que había, no sé, hace mucho no bajo hasta allá, había una exposición en la que tuve el gusto pues de participar de una investigación que hizo la Universidad Nacional y y era sobre las personas que habitaron Honda y cómo consumieron pescado en épocas prehispánicas. Esa era la utilización del río. Es un profesor, Germán Peña, trabaja en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y él se puso a mirar la alimentación a través del pescado en el Magdalena y tú puedes buscar de él, pues tiene varias publicaciones y varios informes en la FIAN y en el Instituto Colombiano de Antropología, en la Universidad Nacional, sobre la utilización del pescado en épocas prehispánicas. Obviamente, lo que él encuentra es que hay unos pescados, hay unas especies de pescados que se utilizaron durante pues, algunos periodos prehispánicos que se consumen en ese entonces que ya hoy no se consumen. Eh, de este momento, eh, eh, yo que te diría que también miraras ese tipo de especies que se consumieron en épocas prehispánicas y que ya no, porque son pescaditos de tamaños muy pequeñitos, y que pues hoy comúnmente no se consumirían ni para un caldo, pero que aparecen esas vértebras en contextos arqueológicos. Por otro lado, hay comunidades indígenas y en esto parece que también hay un registro arqueológico que para nada comerían un bagre. El bagre es el pescado así como basura entre las comunidades indígenas y que para nosotros pues es una delicia. Bueno, yo soy vegetariana, pero para algunos pues es el bagre, delicioso bagre, y delicioso y con cuerito y todo. Además, los pescados de cuero para algunas comunidades indígenas
no son como guacale, feo, no se toca. Incluso se hace hay algunas historias en que el cuero parece como comer humano. En el Amazonas, digamos que son cosas vedadas. El, el consumo de bagres en poblaciones amazónicas no se da. Se consume son pescados de escama. eh, y obviamente eso acá se ha modificado mucho por la comercialización y por la llegada de colonos y también por de el cambio cultural que se ha dado por la contaminación del río. ¿Mm? Mm, Ustedes saben que actualmente en el Amazonas, así como el Chocó y algunos de yo creo que el 90% de nuestros ríos sufre una altísima contaminación, ya sea por minería o por otro tipo de afecciones, pero yo creo que el 90% de nuestros ríos están contaminados y obviamente esa contaminación se ve en los ríos. Mm, y eso ha hecho que se cambien las pautas de consumo cultural. O sea, el problema aquí no es que tú vayas a trabajar, que Lina vaya a trabajar sobre, sobre ah, la contaminación, porque claro, Lina es artista y yo sé que hablar de la contaminación tal vez no es el tema que más le guste hablar, pero Lina es artista visual y sabe que la contaminación también está relacionada como con las causas culturales y que las causas culturales, esos mecanismos que nos mueven a la sociedad, sí son elementos sobre los cuales un artista puede entrar a dialogar y a debatir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de la antropología y que tú visitas a Margaret Mead y espero que estés viendo a Margaret Mead tan bella en nuestro trabajo visual y que veas como ese trabajo que ella pone que puede servirte para ti como artista y es entender que algunas sociedades pues se aferran a lo que tienen a su disposición para consumir, pero también hay unas prelecciones culturales, unos deseos culturales de que comemos y que no. Hace un tiempo vi un documental en Señal Colombia, era sobre investigadores y habían hecho como una serie. Hay una investigadora que trabaja sobre los delfines en el Amazonas. Ella empezó a encontrar que hay pues muchísimas enfermedades que están teniendo por el mercurio y ella empezó a documentar como que los delfines estaban comiendo un pescado. Ese pescado, ella lo analizaron y tiene altísimos, pero altísimos niveles de mercurio, es de los pescados que más absorbe la contaminación. Y entonces el problema es que ese pescado es el que se vende en Bogotá para hacer el tal viudo de capaz. El viudo ya creo que es una especie, si no en extinción, ya queda muy poco. Entonces lo que venden es ese pescado amazónico que no me acuerdo el nombre, y que tiene altísimos contenidos de mercurio y que INVIMA ya prohibió ese consumo. Sin embargo, aquí clandestinamente y en algunas plazas de mercado como pequeñas y como de mentiras, se está comercializando ese viudo de capaz, porque claro, la gente dice, va al restaurante y dice, ¿qué hay? Viudo de capaz, ah bueno, maravilloso, yo me como un viudo de capaz, está eso en la memoria, está nuestra receta del viudo de capaz ahí metido como una preelección cultural, ya ni siquiera es el viudo, ya no es eso, sino un pescado altamente tóxico, pero que sigue aferrado a nuestra dieta. Entonces, yo creo que hiciste un trabajo muy interesante en la redacción de tu proyecto, me ha suscitado como muchas cosas. Claro, tienes la plaza de mercado muy bien contextualizada, la vivienda, la cocina, como esos elementos de los pescadores donde van a estar. Creo que también te va a tocar madrugar porque ellos son personas que madrugan muchísimo.
a pescar, qué tipo de peces toman y cuáles no, cuáles son para consumo propio y cuáles venden, porque eso también me he dado cuenta, que es que dejan lo mejor para sí, para su casa, y el resto, el bagre, a la plaza de mercado, eso es lo que venden. Y los pescados, digamos, de escama o ricos, son los que ellos dejan para sus viviendas. Entonces hay como unos cambios, ¿no? Mm, el nicuro y todos esos elementos, pescados pequeñitos, cada vez se consumen menos, sino que se consumen más bagres de mayor tamaño porque son mucho más rentables. Pero ese nicuro antes era muy preferido para los caldos y que ya cada vez se consume menos. Me gusta pues que tengas esa instrucción, sin embargo, chévere que ya puedas ir contactando con algunos pescadores, irle poniendo nombres a estos personajes, ¿no? Carlos Romero Arias, pescador, Juana María, la señora que cocina, don José, el de la Plaza de Mercado, que tú puedas ir teniendo como estos quiénes son exactamente con nombres definidos para que te puedan dar, digamos, permisos y poder entrar a realizar con ellos ese trabajo de comunidad que vamos a hacer. Empezar pues pidiendo permiso para poder tomar una fotografía, tal vez permiso para poder hacer las entrevistas, para ir grabando video. Yo les recomiendo en general a todos que vayan grabando video, ¿no? Eh, Ojo con la bibliografía, que tienes que buscar cómo se cita la bibliografía en Norma Zapa, entonces, eh, para que quede mucho mejor sustentado. Me gustó mucho tu proyecto y se nota que hiciste un ejercicio de leer, de consultar, de hacer un ejercicio desde la antropología. Me pareció muy chévere. Mm, y el último es Juan Sebastián. Juan Sebastián, pues nos trae uno interesante sobre Districarnes Camacho. Es un sitio que vende carnes en el norte de Bogotá y que pues es muy conocido, vende muchísimo a gran cantidad, etcétera. Mm, y pues me parece un poco complicado la problemática como lo tienes. Nuevamente, yo creo que Juan Sebastián es un artista visual que pueda hablarnos desde el arte y desde las problemáticas que cuestiona el arte y que tiene injerencia el arte. Tú no eres un médico, ni eres un nutricionista, ni eres un visitador sanitario de la alcaldía de esto creo que se llama, perdón, las del norte, no me acuerdo cómo se llama la localidad de Toberín, pero entonces no eres el visitador, el inspector de sanidad. Entonces, creo que la problemática que tú estás haciendo son problemas. Claro, es un problema que haya contaminación vehicular, que no tengan el uso adecuado de elementos de protección para la carne y para ellos mismos, que hay una contaminación de bacterias, etcétera. Pero más allá de hablar de eso, creo que como artista, como artista, haciendo un curso de antropología visual, yo creo que nos puedes enriquecer con otros temas más interesantes, donde tú puedas dar más posibilidad a tu expresión. Podemos hablar, por ejemplo, no sé, me surge de los conocimientos gastronómicos que tienen los vendedores de carne, porque yo no, a veces no voy a pedir bola o voy a pedir con nombre propio una parte de la res o del cerdo, del pollo, ¿qué? Sino que voy a llegar a preguntar qué hay para asar, esta carne para qué sirve. Y ellos tienen que saber no solo las carnes, sino el tipo de cortes, etcétera, que deben hacer para determinadas presentaciones, ¿sí? Entonces ellos le preguntan a usted para asar o para sudar, se la abro flaca, gorda, ¿cómo la quiere? Entonces, como esas preferencias gastronómicas, ¿cuáles son las preferencias gastronómicas o los conocimientos gastronómicos que tienen los vendedores de carnes de este lugar tan grandísimo? Y esa relación social que se da con los señores o las señoras que van a cocinar, los amas de casa, los amos de casa,
el señor que vende a comprar la carne para toda la semana, incluso el mes, a congelar la carne, o la señora que compra día a día ya libritas pequeñas para la comida del diario, ¿no? Y ese es un proyecto que puede ser muy bonito dependiendo de cómo lo orientes. Aquí realmente, incluso a mí me suena hasta como ay, aburridor empezar a hablar de bacterias y de enfermedades y de contaminación, como que no sé, ya me va aburriendo siendo para un proyecto de antropología visual. Yo sé que tú puedes buscar problemas de investigación, no problemas, problemas de investigación social que te puedan enriquecer desde el arte, ¿no? Esa es la idea que debemos generar y eso es lo más importante que vamos a tener. Entonces, yo te iba a contar, yo soy vegetariana, pero tengo una perra que come carne y es muy carnívora. Yo a ella no le compro concentrado, sino que le compro bofe. Y en las carnicerías a las que voy a comprarle el bofe, yo le digo, me lo taja, me lo parte, pártamelo en pedazos. Y ellos empiezan a abrirlo como si fuera cortes de fritar o de sudar, no sé cómo se haga el bofe, no tengo ni idea, pero lo empiezan como a abrir en láminas, por así decirlo. Y yo les digo, no es para eso, córtelo en pedazos. Y entonces se quedan como mirándome muy extrañados siempre, ¿en pedazos? Sí, en pedazos, córtelo en pedazos, es que no es para mí, es para mi perra, y me quedan aún más extrañados como, sí, mi perra come bofe, ella come bofe y come verduras y come arroz y, entonces en pedacitos y ya, pero se quedan muy extrañados porque ellos siempre tienen como unos cortes ya definidos para ciertos tipos de carnes, ¿no? Y hay unas relaciones que uno entra, y entonces cuando me ven llegar, aquí viene la del bofe, y de una vez van sacando cuántas libras de bofe se va a comer el animalito esta semana, y yo, esa se come 4 libras de bofe esta semana, o 6, no sé, está con hambre, y unos huesitos, y entonces ahí se establece una relación entre las personas y el para qué es, el por qué lo consume y de las predicciones, ¿no? Entonces ya va llegando el señor del restaurante de, ah, yo le tengo aquí el guardado y en cambio la señora ahí como del barrio tal vez como que llega como pensando, ¿y hoy qué hago? Que no hay nada más harto para las señoras es pensar en hoy qué hago. Entonces ellas llegan y miran ahí como, ¿y qué hay para hoy, don Luis? Y don Luis, no sé, o el chico que vende, llega y le dice, mire esta belleza que está para asar aquí. Entonces, sí, sí, y le van dando incluso el menú y se arma el menú alrededor de esa carne. Y más allá de la contaminación y eso, hay una predilección obviamente por un precio y unos elementos. Che, me parece muy interesante porque pues es todo ese consumo de carne que está muy arraigado culturalmente y claro, ¿no? Entonces vas a tener pues ahí las personas que van a estar ahí vendiendo, tienes que tener el permiso y saber que tenemos el permiso de ese distribuir carnes Camacho, ¿no? Y que pues no nos lo vayan a tener. Y obviamente ¿no? pues, esas acciones a documentar de la salud y eso, pues yo dudo mucho incluso que te den permiso para grabar y filmar si tú llegas diciendo que quieres mirar las condiciones de salubridad del sector. No, lo que te van a decir es váyase a molestar a otro lado, ¿no? Aquí usted no es quien para venir a fiscalizar. En cambio, si tú llegas a decir, no, es que yo quiero mirar como los elementos culturales de alrededor de la carne y del consumo de carne y cómo ustedes tienen los conocimientos, etcétera, ya, esto suena propaganda para el negocio, a ver cómo es. Y te van dando los permisos mucho más fácil, ¿no? Eso es una recomendación también como para todos, que no lleguen a, entre comillas, a atacar
a las personas que van a entrevistar siempre, sino que busquen la manera de entrar a dialogar. Entonces, ¿por qué usted no limpió la carne? ¿Por qué usted eh, no vende el maíz? ¿Por qué usted eh, no está pescando como debería? No entremos a mirar, sino tal vez a reflexionar con ellos sobre por qué hacen las praxis que tienen, por qué tienen esas acciones y como comunidad, digamos, hacer una lectura que luego los lleven a generar propuestas. Bueno, me gusta en general las propuestas del grupo, están en general muy interesantes. Obviamente hay algunas cositas que tienen que mejorar. Juan Sebastián, tu bibliografía no se hace así, busca las normas APA. Mm, obviamente hay cositas para cambiar, para mejorar, para etcétera. Entonces, ¿qué hacemos en esta fase? Yo les doy estas correcciones, ustedes hacen esas correcciones y esas correcciones las deben presentar junto con la fase 2 que ya deben estar elaborando, que la elaboran por supuesto frente a esto. Es decir, Juan Sebastián, las fotografías que vas a hacer ahorita no, y el texto no va a ser dado hacia la salubridad, sino tal vez hacia las prácticas culturales. Búscate un tema desde la antropología, desde lo social, ¿no? Desde la comunidad, que es donde el arte tiene diálogo con lo cotidiano. Creo que pues eso es todo. Recuerden mi Skype para cualquier cosa, ¿no? Hasta pronto.